Gracias, Señor, qué bueno que podamos estar todos juntos aquí para poder ministrar el corazón de Dios, pero también ministrar el corazón de nuestros hermanos, ¿verdad? Qué bueno es eso, ¿no? Qué bueno es saber expresar, qué bueno es saber sonreír, ¿no? A veces nos cuesta sonreír, pero tenemos que aprender a sonreír, a hacerle nuestra cara que se acostumbre a sonreír, porque la palabra del Señor dice que el corazón alegre es bonito, bonita, pero imagínense, cuando su corazón cada día está más alegre, su rostro va a estar más emocionado. Así que consideremos eso, para que podamos estar. Muy bien, bueno, en esta mañana damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por este tiempo. Estamos en un mes muy especial, que es el mes de las fiestas bíblicas, ¿verdad? Ya el 16, 17, comienza la fiesta del Año Nuevo Bíblico, el Rosh Hashanah. Así que ese día, bueno, el domingo 17 vamos a estar aquí celebrando. Quizás no es una celebración que las personas, la sociedad lo sabe, pero nosotros que leemos la palabra de Dios sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Ven? Así que el siguiente domingo vamos a estar celebrando ya el año 5784, ¿verdad? El año 5784 desde la creación de Dios, de Adán y Eva, ¿verdad? Así que vamos a celebrar y sabemos que va a ser un tiempo muy, pero muy especial. Y también ya vienen tabernáculos, también ya viene Yom Kippur. Bueno, al final les vamos a dar algunos detalles de todas las cosas que Dios va a hacer para nosotros y nosotros para Él en este tiempo. ¿Ven? Así que antes de pasar a entregar el pastor, solamente queremos agradecer la visita y bueno, y saludar a los que nos visitan por primera vez. Después de mucho tiempo hay algunos que nos visitan por primera vez otra vez. Estamos aquí con nuestros queridos tío Valdito, Anita, que ellos han venido de muy, muy lejos, desde, ¿cómo se llama? Pucallpa, bienvenidos sean. También creo que por aquí hay una persona por aquí hay alguien que nos visita por primera vez. No hay, sí, por aquí hay alguien. Aquí, muy buenas, no, todavía no son buenas tardes. Muy buenos días, que Dios le bendiga. ¿Tiene su nombre nada más? Víctor Díaz. Víctor Díaz. Sí, bienvenido sea acá a este lugar donde aprendemos de Dios y también aprendemos a poder amarnos los unos a los otros, a pesar de nuestras imperfecciones, ¿verdad? Y por aquí hay alguien que había venido por primera vez. Sí, creo que por allí hay una carita que... ¿Cuál es su nombre, por favor? Marilu. Marilu, vamos a darle un bienvenida. Esperemos que, miren, como ustedes se dan cuenta, somos muy bonitos nosotros, ¿sí o no? Sí. Muy lindos somos aquí, así que esperemos que usted pueda disfrutar este tiempo que va a pasar aquí, ¿sí? Con nosotros. Ahora sí quiero invitar al pastor para que podamos estudiar la palabra del Señor. Así que ya tiene su Biblia lista, por favor. Muy buenos días con todos, que el Señor les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor, que el Señor traiga en esta mañana esa gracia, esa fortaleza y también que nos permita poder recibir un toque especial de su Espíritu. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar y quiere hacer algo poderoso en nuestras vidas? Entonces vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir al libro de Hechos. Estamos leyendo y meditando los capítulos. Hemos estado buen tiempo en el 10 y ahora nos hemos trasladado al 11. En el 11 ahora estamos. Sí, pues algunos se han quedado en el 10 todavía, pero tenemos que avanzar. Sí. Es el capítulo 11. Y dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde los versículos 19 en adelante, ¿no?
Usted sigue ahí con su Biblia. Esto es capítulo 11, versículo 19 en adelante. ¿Lo tiene ya? Dice así, por favor, si no tiene una Biblia al lado, comparta con alguien que la tiene y podamos leer todos juntos. Dice así, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22, y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud, dice, fue agregada al Señor. Hasta ahí vamos a leer. ¿Cuántos sabemos o podemos entender lo que significa la gracia de Dios? Es decir, cuando Dios toca a una persona, cuando Dios toca a una familia, cuando Dios toca a alguien que está necesitado, Dios comienza a mover su mano y esa gracia comienza a alcanzarlo. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos hemos sido alcanzados por la gracia del Señor? Y esa gracia, porque gracia significa regalo que no merecíamos. Esa gracia se expresa en que Jesús, un día, el Hijo de Dios, vino a esta tierra. Y por eso dice que la gracia de Dios vino vino en una persona para establecer un tiempo de gracia. Por eso que ahora nosotros podemos saber que este es un tiempo de gracia. Pero ese tiempo de gracia se va a terminar. No que la gracia de Dios se va a terminar, sino que ese tiempo de gracia, que significa que cuando alguien recibe esa noticia, esa palabra de Dios y la atesora en su corazón y tiene una respuesta para el Señor, o sea, que acepta y cae bajo esa gracia. Yo pregunto en esta hora, ¿cuántos de nosotros queremos ser fieles y permanecer en la gracia del Señor? Pero un día el Señor va a venir. Un día el Señor, como decía este canto, Él está pronto. Este canto tiene que ver con dos cosas. Una, que esperamos el reino del Señor desde el momento que aceptamos a Jesús, pero también un tiempo cuando esa gracia del Señor va a decir, aquí nomás, hasta aquí nomás, la salvación para toda persona que recibe esa gracia. Y ese día será cuando Él venga por segunda vez. Miren, nosotros esperamos la venida del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Pero algunos dicen, ¿cuándo? No hace tiempo que dicen que Jesús va a venir. ¿Y cuándo vendrá? Pero, como dice la palabra, el día y la hora no lo sabemos, solamente el Padre. Pero lo que sí está determinado es que Él un día va a venir. Y las señales están todos los días. Tiene que estar a tu lado, todos los días hay señales de que el Señor va a venir. La maldad, dice, se aumentará. Habrá terremotos,
habrá pestes. Yo estaba leyendo la palabra en estos días y me causó conmoción a mi corazón lo que leí en el libro de Samuel y de Reyes, cuando el Señor da una sentencia para su pueblo a través de su pastor, David, el gran rey David. Él había cometido esa incredulidad en su corazón de que era el Señor quien les estaba dando las victorias, y en un momento él tal vez escucha algún consejo por ahí y le dice: censa al pueblo para saber con cuántas personas cuenta. Es como que si yo estaría preocupado todos los domingos, ¿cuántos vendrán al culto hoy? Y no estaría confiando en el Señor, que Dios es el que está guiando su iglesia. Entonces David, el rey David, se arrepintió en su corazón por haber hecho eso. Después que le da su general: tienes tantos miles de hombres en tal lugar, y así, ahora está satisfecho, rey. Y al siguiente día viene el profeta y le dice: David, ¿qué quieres? ¿Quieres que tus enemigos te persigan? ¿Quieres una hambruna o quieres una peste por 3 días? Y David dice: mejor es caer en las manos de Dios que caer en las manos de los hombres. Y viene la peste. Y murieron, dice, cerca a 7,000 personas. 70,000 personas mueren por solamente el hecho que David confió en la fuerza de su seguridad, en la fuerza de su mano, y no confió en la gracia que el Padre estaba dando para vencer todas sus batallas. Entonces, Dios quiere que confiemos en Él, que Él está pronto a venir. Y lo que me causó esta impresión fue que Dios trajo esa peste por la desobediencia. ¿Cuántos nosotros no pensamos? Yo pensé y dije: Señor, ¿no será por los pecados de tu iglesia que vienen las pestes también en este tiempo para las misiones? Y me pongo a pensar y digo, y me escudriño, porque Dios te ha puesto a ti como un atalaya. Tú no estás aquí simplemente como alguien más que está en un pueblo que tiene que vivir, o que tiene que trabajar, o que tiene que comer, o que tiene que cuidar su salud. Dios te ha puesto aquí como alguien que tiene que estar vigilando, alguien que tiene que causar un impacto en el reino de las tinieblas, alguien que tiene que decir: hasta aquí nomás basta. Ya no puede haber más muerte, ya no puede haber más inseguridad, ya no puede haber más violencia, ya no puede haber más peste, no puede haber más cosas que traigan consecuencias del pecado y consecuencias también para una nación. ¿Cuántos de esos hombres y mujeres creemos que Dios quiere usarlos poderosamente en este tiempo? ¿Cuántos creemos? Yo tengo que ser un agente, una persona, alguien que diga: sí, Señor, perdóname, me arrepiento de lo que hice. Si yo causé que en mi casa, en mi familia viniese hambre, en mi casa, en mi familia viniese peste, en la casa, en mi familia viniese toda consecuencia producto de mi desobediencia, porque el Señor nos llama. Y yo quiero que lea este pasaje, por favor, así puede poner ese pasaje de lo que estamos cantando, porque tenemos que entender lo que cantamos. No cantamos por cantar, no cantamos porque la letra de una canción es bonita. Dice la palabra aquí en este versículo, Apocalipsis 3:20, dice: he aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, Él está tocando la puerta. Yo he usado este texto muchas veces para evangelizar. Mira, tú que estás sin Cristo, ven al camino del Señor, porque el Señor está tocando tu puerta. Pero aquí se dirige a la iglesia, a su pueblo. Yo estoy cerca, y estoy cercano, tocando la puerta de tu corazón. ¿Quieres que yo entre en tu vida? ¿Quieres que yo haga algo poderoso en tu vida? ¿Quieres que yo transforme tu casa, transforme tu manera de vivir, transforme todo tu ser? El Señor está llamando, Él está tocando. Y dice: si alguno, primero, si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él
Eso habla de la esencia de que esa gracia nos alcanzó para vivir, para vivir llenos de él, para vivir haciendo una diferencia. ¿Cuántos creen que la persecución es algo que Dios trabaja en su pueblo para que la vida de los hijos de Dios pueda ser más fuerte y más firme? ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? ¿Usted lo cree? Yo creo que sí, porque en la palabra encontramos ese principio que tiene que ver con lo que el apóstol, en este caso, el apóstol Pedro, cuando fue a traer una visitación de la presencia del poder siendo usado para que la palabra de Dios viniese sobre una familia completa, hablando de la familia de Cornelio, no se ha olvidado de Cornelio. Y ahí, a partir de ese momento, Dios comienza a trabajar. Y por eso, vaya conmigo otra vez ese pasaje, gracias. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, dice que hubo por motivo de la muerte de Esteban. Versículos anteriores, en el capítulo 7, encontramos que Esteban había sido muerto justamente, ¿por qué? Por haber predicado la palabra a los sacerdotes de ese tiempo del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y cuando él predica, él entrega su vida en esta predicación diciendo Jesucristo es el Señor. Y cuando expira, dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y a partir de ese momento encontramos que Dios comienza a abrir una puerta para que la salvación venga sobre los pueblos que no conocían al Señor o no eran de la promesa. Usted sabe que el pueblo judío era el pueblo del pacto y la promesa, es el pueblo que tenía la ley, tenía la revelación, tenía la palabra, pero ellos no entendieron que tenían que ser sal y luz. Y Dios tiene que hablar a sus corazones para decirle, ustedes tienen que cumplir esta palabra. Y es ahí en ese momento que a partir de esta persecución y a partir del hecho de que viene el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, y Dios comienza a trabajar ese tiempo sobrenatural para su iglesia, trayendo bendición, trayendo gracia, trayendo, a pesar de todo lo que pasaba, una dirección. Porque miren, tú puedes ser perseguido, tú puedes ser atribulado, tú puedes tener muchas cosas y muchas dificultades en tu vida, pero si algo nunca vas a perder es el propósito que Dios te ha dado. Dios te ha dado un propósito y el propósito es, dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ese es nuestro llamado. Por eso es que cuando Dios abre esa puerta, le abre una puerta para que las demás naciones conozcan del Señor. Y encontramos aquí, por eso vean conmigo, versículo 19, la parte B, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Parece que ese texto dijese, no dijeron nada. Entonces, ¿cómo así? Pero sí a los judíos. Pero dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. O sea, ellos tenían temor todavía por este tema de que la iglesia, o sea, los sacerdotes, es decir, comenzaron el sumo sacerdote y recordando toda la historia después de la muerte de Jesús y después de los 50 días cuando vino el Espíritu Santo, el Pentecostés, ellos comenzaron a estar en un lugar, pero ya fueron cuando son esparcidos, o sea, a partir de ese momento, o sea, el Señor quería trabajar en sus vidas, en sus corazones, este principio de que la palabra del Señor siga corriendo, que no se detenga. Por eso les decía que yo creo personalmente que cuando la iglesia, cuando el pueblo del Señor se adormece, se duerme, se estanca, Dios comienza a trabajar de una u otra manera para que el pueblo de Dios accione otra vez, para que el pueblo de Dios vaya a avanzar. Y aquí en este momento se van a Chipre, dice, y a Fenicia,
y Antioquía. Pero dice, habían dos varones. ¿Cómo se llamaban esos dos varones? A ver, lean su Biblia. ¿Cómo se llamaban? ¿Puede ser varones o varones? No está su nombre, ¿cierto? Solamente dice dos varones. En la Biblia, cuando no hay un nombre, indirectamente lo que está diciendo es, pon tu nombre ahí. Yo tengo que ser también parte de lo que Dios quiere hacer. Y ellos, no teniendo temor, porque los que habían ido a Fenicia, Chipre y Antioquía, solamente hablaron a quiénes, a los judíos, pero estos dos varones de Chipre y de Cirene, dice, entraron en Antioquía y hablaron también a quiénes, a los griegos, o sea, a los de Grecia, ¿no? A los que toman yogur griego, o sea, a ellos. Anunciando, dice, ¿qué cosa? El evangelio del Señor. Ese es mi llamado. Yo tengo que anunciar el evangelio del Señor. Es decir, las buenas nuevas. Si algo Dios quiere traer sobre nuestra vida, es que tenemos que anunciar el evangelio del Señor Jesús todos los días. Todo el tiempo. En tiempo bueno, en tiempo malo, en tiempo de prosperidad, en tiempo de escasez, en tiempo de persecución, en todo tiempo. Y dice, el 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Mire, cuando usted piensa en la mano de Dios, ¿en qué piensa? ¿En una manito? ¿Cómo es la mano de Dios? Dice, con sus manos te sostendrá. Y dice, y te llevará como sobre alas de águila. Te traerá. Eso le habló al pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto y fue sacado con manos poderosas y con manos, dice, como alas de águila te llevará. O sea, y la mano del Señor, definitivamente que es una gran mano. Pero son, en el Antiguo Testamento se llaman las formas de Dios. O sea, Dios, como dice, ¿no? Cuando Moisés estuvo por ver al Señor, ¿no? Y no le vio, solamente vio su espalda, dice, porque no podía ver su rostro, porque aquel que veía el rostro del Señor simplemente no podía quedar con vida por la santidad, por la presencia. Y dice que vio una forma de Dios. Y cuando dice aquí la mano del Señor, está hablando de aquello que viene sobre nuestra vida como esa gracia, como esa misericordia, o como por ejemplo aquí mi hermana Matilde un día se tropieza y yo le tomo de la mano, hermana Matilde, levántese, venga, vamos a avanzar en el Señor, ¿no? Y viene alguien más, gracias hermana Matilde, viene alguien más y toma tu mano y te dice, vamos, tú puedes, Dios quiere estar contigo, Dios te va a ayudar, varón y varona esforzado y valiente. O sea, la mano del Señor siempre está para levantarnos, no para darnos nuestro tastar o solo corregirnos. La mano del Señor es su gracia que nos levanta cuando traemos, cuando tropezamos, cuando caemos. Nos dice, yo estoy contigo, vamos, esfuérzate. En un momento Elías sintió caerse, de fallecer, pero dice, la mano del Señor vino sobre él y Dios lo fortaleció. Dijo, yo tengo un trabajo, yo tengo algo para hacer en tu vida. Dios quiere hacer eso a través de su mano. ¿Cuántos queremos caer en la mano del Señor? Entonces, esa gracia, y ya conmigo otra vez, la mano del Señor estaba con ellos, y dice qué cosa, y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, su mano, como dice ese canto, su mano o esa palabra, su mano nos sostendrá. Miren que Dios está hablando aquí de algo muy poderoso, que cuando nosotros comenzamos a cumplir nuestro llamado, nuestro propósito, su mano va a estar con nosotros. No dice solamente que cuando vayamos de repente a hacer algo físico o algo
de repente en algún otro momento de poder compartir con alguien que ya es de la familia del Señor, sino dice, cuando nosotros vamos a predicar a aquellos que necesitan verdaderamente esa agua de vida, la mano del Señor está. Y esa consecuencia de esa mano es que dice, vean conmigo, ¿un qué? Vean con su Biblia, ¿un qué? Un gran número, dice, creyó y se convirtió. Miren que un gran número. Sé cómo decir, bueno, eran bastantes los que creyeron, uno, y se convirtieron. O sea, creyeron la palabra, la fe viene por el oído, y la palabra, y se convirtieron. O sea, esa palabra, convertirse, significa una transformación. Por eso decía el Señor, dice, arrepentidos y creer en el Evangelio. O sea, cambien de manera de pensar. Si una persona no cambia de manera de pensar, nunca cambiará. ¿Cuántos saben, por ejemplo, que estar físicamente sano es bueno? Y porque a veces maltratamos a nuestro cuerpo. Por ejemplo, no durmiendo. Gracias al Señor que los médicos inventaron la melatonina. Porque, a ver, ¿cuántos toman melatonina? Sean sinceros acá. ¿Cuántos toman melatonina para dormir? ¡Qué bueno! Yo no sabía. Porque yo es medio lechucero, a veces hasta las 12, 1 de la mañana. Desde que tomo melatonina, media hora nomás y ¡pum! Cae. Son vitaminas. A dormir. Algunos toman para dormir cosas ya que causan dependencia, que son como drogas. Y eso no es bueno. Pero las vitaminas para dormir. Entonces, ¿cómo yo, si quiero cambiar, entonces, ¿por qué no doy pasos? Porque todavía Dios quiere trabajar acá, en este universo, en este mundo, donde se crean todos los argumentos para ser firmes en el Señor o para ser débiles en el Señor. Amén. Por eso Jesús dijo, cambia tu manera de pensar y deja que el reino de Dios transforme tu vida. Entonces, viene la mano del Señor y viene trayendo ese número que se convierte al Señor. Versículo 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Diga conmigo, las buenas noticias también corren rápido. Porque desde Antioquía hasta Jerusalén, a bien lejos. Pero las buenas noticias también, ¿no? Porque algunos dicen, no, las malas noticias corren rápido, las buenas también corren rápido y rapidísimo. Y dice que estaba en Jerusalén, dice, y enviaron, dice, a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Mire, este Bernabé, qué lindo, ¿no? Nadie se llama acá Bernabé. Tiene un hijo, póngale Bernabé, porque Bernabé significa hijo de la profecía, hijo de consolación, y también significa varón esforzado. Eso significa Bernabé. Bernabé. Y Bernabé va a ver lo que ha pasado, cómo la mano del Señor y cómo ese gran número creyó y se convirtió al Señor. Y dice, no, porque la iglesia de Jerusalén era la iglesia base, vamos a decir, la iglesia principal, y que tenía que ver cómo poder ayudar a las demás iglesias. Y el versículo 23 dice, cuando llegó y vio, dice, la gracia de Dios, se regocijó, dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón, dice, permanecieran fieles al Señor. Mire, qué poderoso es aquello que
Bernabé logra identificar. Ya habíamos dicho, persecución, son esparcidos, viene muerte, pero aún así, Dios insta a su pueblo para que sigan predicando la palabra, viene la mano del Señor, se añaden muchas personas, y Bernabé dice, esto es gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios, es algo que nosotros no merecíamos. Eso es algo que nosotros no, porque nosotros somos la iglesia principal que debió haber trabajado mejor esto, pero estos que simplemente se les compartió estos y no eran el pueblo de nosotros como judíos, sino eran gentiles, eran griegos. O sea, eran hombres, o con otras palabras, de Chipre y de Cirene, que fueron a evangelizar a los griegos y ellos creyeron en el Señor. Ellos hicieron mejor nuestro trabajo. Esto es gracia. Y dice Bernabé que identifica esto, ¿no? Y cuando ve esa gracia, dice, él se alegra, él se regocija. Cuando un pecador, la palabra dice, se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Pero la palabra también dice aquí, que cuando hay vidas, hay regocijo también, aquí en la tierra. Cuando hay vida. Entonces, ¿cuántos de nosotros vamos a ir a la siguiente vez a evangelizar? ¿Qué distrito nos, qué organización nos toca? El pastor Agustín, su casa. Por eso el pastor Agustín te dijo, yo voy a vivir, no. No, ¿a dónde nos toca? En Santa Domingo, exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuántos nosotros vamos a ir? Vamos a tomar para ver la gracia de Dios. Entonces, y Bernabé, este varón esforzado, dice, se regocija y les exhorta. Otra palabra dice, les anima a que ellos, dice, a que con propósito de corazón, dice, sigan fieles o permanezcan fieles al Señor. Ese es el fruto. Y en nuestra vida, ¿cuántos de nosotros todavía tenemos que tomar una decisión fuerte de permanecer firmes en el Señor? Miren que en este tiempo es algo tan fuerte que la iglesia en todo el mundo necesita fortaleza, necesita ánimo, necesita decisión. Porque estos son los tiempos peligrosos que habló el apóstol Pablo, donde va a venir alguien que te puede hablar y te puede decir una palabra bonita y al toque gana tu corazón y tú no te has dado cuenta y no estás ya más siendo fuerte, no estás más siendo firme a los principios, no estás más siendo fuerte y firme a la palabra. Entonces, este es el tiempo de los Bernabés. Este es el tiempo de los hombres y mujeres esforzados y valientes que declaren una palabra profética sobre su vida. Yo voy a permanecer firme y fuerte en el Señor y nada me va a derribar. Yo voy a ser un instrumento de consolación. Porque lo que fue a hacer Bernabé no fue a hacer otra cosa más que animar, consolar y decirle, vamos a seguir adelante. El Señor quiere hacer grandes cosas. Entonces, en este tiempo necesitamos estos Bernabés, hombres y mujeres, que fortalezcamos la vida, que levantemos las manos de aquellos que se han caído, que hagamos que aquellos que sus rodillas se han paralizado, vuelvan otra vez a correr y a decir, vamos a avanzar en el nombre del Señor. Yo creo que ese es un tiempo. Dios puso en el corazón nuestro, de sus pastores, queríamos hacer un encuentro, pero no tenemos muchos nuevos. Y el Señor puso en nuestro corazón a través de esta palabra que tenemos que ir a un retiro espiritual. Buscar al Señor, como dice este canto, una vez, Señor, aquí estamos. Queremos que tú trabajes en nuestra vida. Queremos ser llenos. Y el título que nosotros hemos puesto es que seamos llenos de la presencia, del poder de su Espíritu Santo para que nuestra vida sea transformada. ¿Cuántos pueden disponer su corazón para que esos días, vamos a ir 2 días,
para un tiempo sobrenatural. No creemos. Y Dios va a hacer cosas poderosas. Dios va a hacer cosas, como dice su palabra, que su mano y su gracia para venir. Pero miren, terminamos con esto. Versículo 24. ¿Por qué pasó todo esto? Versículo 24 dice, ¿por qué? ¿Por qué vio la gracia de Dios? ¿Por qué se regocijó y por qué exhortó a todos que permanecieran firmes en el Señor? ¿Por qué? Pregúntale, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dice, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y lo que más me sorprende es el siguiente pasaje. Dice, y unos cuantos, y un gran número, que dice, y una gran, por favor, lea su Biblia, dice, y una gran multitud fue juzgado al Salvador. Eso es la gracia. Eso es el favor. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros decidimos caminar. A veces algunos pensamos, ay, no, ¿para qué me he purificado? ¿Para qué me santifico? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué yo sigo la palabra? Dios va a usar nuestra vida. Dios va a usar tu vida. Por favor, dile que está a tu lado. Dios va a usar tu vida. Así que, usada. Si alguien, como esta palabra de bueno, o sea, no solamente alguien que hace bien las cosas, alguien que está siempre viendo, siempre constante, siempre con los sentidos, con todo su corazón, viendo que Dios va a hacer grandes cosas. Dice, lleno del Espíritu Santo, hablando en lenguas, cantando cánticos espirituales, siendo usado por el poder transformador de Dios, sanando enfermos, resucitando muertos, sanando toda enfermedad y toda dolencia, como dice la palabra. Y lleno. ¿Dónde está tu lado? ¿Dónde está tu fe? O ya fue. O ya se fue. Jesús, el día que venga, va a decir, ¿dónde está tu fe? Así como cuando los discípulos jugaron y el Señor les dijo, ¿dónde estaba su fe? Y el Señor dice, hay una fe en la tierra. Entonces, cuando dice allí, lleno de fe, está diciendo que solo su confianza en el Señor. Solo, toda la confianza que el Señor tenía, o sea, que en este caso Bernabé tenía, era en Él. Toda su confianza era en Él. Todo lo que Dios estaba queriendo establecer en la vida de Bernabé era que él pudiese ser un instrumento para que Dios se glorificara. Entonces yo creo en este tiempo, mis amados, que Dios nos está guiando a un tiempo. Antes de ir a evangelizar, nosotros vamos a tener un tiempo de ayuno. De aquí a algunos sábados, el sábado 23. Vamos a ayunar, de ahí vamos a ir a orar por un lugar donde vamos a evangelizar, que no quiere prepararnos. Y si mi convicción está en el Señor, yo voy a poner todo lo que yo puedo hacer, porque en este tiempo todos nos podemos excusar, todos podemos decir, no quiero ser aquí, tengo que ser allá, y justamente ser un hombre de fe, justamente es eso, una mujer de fe, es poner toda mi confianza en el Señor. Poner todo lo que yo tengo en Él. Poner toda esa esencia de la vida del Padre en Él. Y decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer. Yo quiero confiar. Si yo voy a terminar mis días,
quiero ser bien parado, bien firme, y entendiendo que ese es tu poder. Amén. Así que en esta mañana, los hombres y mujeres que queremos ser transformados por esa fe, por esa decisión, vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí está. Yo quiero encender mi lámpara. Si la apagué, quiero encender, o quiero mantener mi lámpara encendida hasta el día que tú regreses. Señor, yo quiero ser ese instrumento de que tu mano, de que tu gracia, de que tu favor, de que las vidas que van a venir a tu reino sean contabilizadas en las cuentas del cielo. Un gran número de esas vidas. Yo soy parte de ese avivamiento. Yo soy parte de aquello que tú quieres hacer. Si ese es tu corazón, entonces puedes decir, levantar tus manos y ponerte de pie y decir, Señor, yo quiero que tú guardes